En Ageo. Muy bien. Dando la bienvenida a todos una vez más. Dice capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Tal como está, no es nada ante sus ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de la gloria, gracias damos a ti, el único Dios verdadero. Gracias damos por Cristo a quien has enviado. Gracias damos, Señor, por tu palabra, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, instrumento para que los propósitos tuyos sean hechos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque solo tú eres santo, porque eres quien revela todas las cosas, porque eres quien puede tener profunda misericordia, quien rebosa de compasión, de bondad. Te alabamos, Señor, porque eres el juez de toda la tierra y tú has de hacer lo que es justo. Gracias, Señor, porque el malo no prevalecerá junto a ti. Gracias, porque aún frente a tal realidad, nosotros que estábamos sin Cristo, en pecado, que éramos malos por naturaleza, hijos de ira, hemos podido ser acercados, Señor, por la obra redentora de Cristo en nuestro favor, por el alto precio que solo Él pudo pagar. Gracias, Padre, por el bendito evangelio tuyo, que sigue llamando hoy a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que se vuelvan de sus pecados y contemplen la grandeza de aquel que murió en el Calvario por nosotros y reciban su perdón. Gracias, Padre, por poder alabar tu nombre, por poder acercarnos a ti y rogamos entonces que conforme a tus misericordias, tu Espíritu Santo esté usando tu palabra para hablar a nuestra vida según la necesidad de cada uno, según el propósito tuyo, Señor, para que en todo y por todo tú seas glorificado, para que Cristo sea enaltecido, para que tu palabra corra, sea glorificada, para que tu pueblo sea cada vez más semejante a la imagen de nuestro Salvador, para que los que no te conocen teman y vengan a tus pies. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y confiamos en tu guía con nosotros durante este tiempo, sabiendo que no hay en nosotros nada de valor, sino que nuestra competencia procede de ti. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Bueno, hermanos, terminamos el capítulo 1 hace unos días. Vimos eh, el asunto de las prioridades para una genuina adoración, cómo el verdadero adorador debe tener en orden su vida, sus asuntos, sus metas, sus propósitos, cómo aquellos que pretenden rendir a Dios un tributo del cual Él se honre y se glorifique, necesitamos tener una visión de la vida acorde a lo que Él ha establecido para nosotros. Vimos después del llamado de atención de Dios al pueblo, cómo el pueblo respondió, cómo el Señor dio la promesa de su presencia, cómo les animó y les confortó en medio de circunstancias difíciles para que terminaran el trabajo que debían haber hecho muchos años atrás. Ahora entonces, el capítulo 2, el versículo 1 comienza hablando del día 21 del mes séptimo en el cual vino otra vez la palabra del Señor por medio de Ageo. Y bueno, hay varias cosas interesantes. Ageo es quizás el libro eh, que menos tiempo abarca en sus mensajes. La mayoría de los otros profetas estuvieron durante un largo periodo de tiempo trabajando en medio de los judíos o aún de otras naciones. Pero en este caso comenzamos en el capítulo 1 diciendo que en el año segundo, en el mes sexto, en el día primero del mes, terminó el capítulo hablándonos del día 24 del mes sexto. Ahora habla del día 21 del mes séptimo. Entonces, el tiempo que ha transcurrido es poco. Y ahora ha pasado más o menos un mes desde que el pueblo dijo, sí, hay que hacer la obra de Dios y vamos a camellar, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero esta fecha también es bien interesante dentro del calendario judío, porque esta fecha, el 21 del mes séptimo, era el fin de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas o la fiesta de las carpas. Dentro de las 7 celebraciones principales que tenía el pueblo de Israel, dadas por Dios para celebrar en el territorio de Israel, la fiesta de los tabernáculos era una que era de júbilo, de alegría, de gozo. La gente iba, tomaba ramas de los árboles y hacían unos cambuches en nuestros términos, se hacían unos cambuches y ahí pasaban la semana, compartiendo los alimentos unos con otros, porque también esta semana marcaba el fin de la cosecha. O sea, todo el producto de la tierra ya para estos días estaba recogido, almacenado, o bueno, o ya los árboles no iban a producir más, los sembrados no iban a producir más. Entonces el pueblo también celebraba la bendición de Dios sobre su trabajo, el producto del campo. Entonces compartían alimentos, estaban juntos y recordaban también el tiempo que estuvieron en el desierto, cuando no tenían morada fija. Era una manera de conmemorar el cuidado de Dios durante todo ese tiempo de peregrinaje en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. La gente salía de sus casas y se iban a acampar toda esa semana. No acampar, no a un sitio exótico, no, acampaban dentro de la ciudad, pero fuera de sus casas. Así pasaban estos días. Y dice que la palabra de Dios viene al profeta Geo justo el día que esta fiesta debía terminar. Ahora, la escritura no, no nos dice si en este punto el pueblo de Israel la celebró, parece que no, pero definitivamente marca un contraste, ¿cierto?, entre lo que la fiesta quería comunicar y la realidad que el pueblo estaba viviendo. En el libro de Zacarías, que es un profeta contemporáneo a Ageo, estuvo en el mismo tiempo. Finalizando el libro, Zacarías recalca una y otra vez que todos los pueblos un día celebrarán la fiesta de los tabernáculos y que quien no venga a participar
Dios no dará lluvia en su tierra. Entonces, hay un vínculo bien interesante entre lo que la celebración de esta fiesta significaba para el pueblo de Israel. La mano de Dios con ellos, la bendición de Dios con ellos, la prosperidad que Dios daba a sus cultivos, cómo Dios los había traído hasta una tierra que fluía leche y miel, como dicen las mismas escrituras. Cómo durante el desierto, mientras no sembraban, mientras no cultivaban, mientras no podían ocuparse propiamente de sus ganados, nunca nada les faltó. Incluso dice otro texto que sus vestidos nunca mudaron, su calzado no envejeció. Entonces, en esta fiesta conmemoraban la liberación, el cuidado, la bendición de Dios, un sinnúmero de asuntos que eran de vital importancia del diario de la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, en este tiempo, este día 21 del mes séptimo, había un contraste bastante grande. La cosecha no es que fuera mucha. Sí, recuerdan lo que vimos en el capítulo 1. Trabajaban y trabajaban, pero no había bendición en la tierra. Producían poco. Entonces, lo que están experimentando en términos de prosperidad en cuanto a la cosecha no está sucediendo. En cuanto a las casas, están de regreso en la tierra prometida, pero ¿cómo está Jerusalén? Está destruida. Están reconstruyendo. La casa de Dios principalmente está desierta, aunque algunos se habían hecho sus casas bonitas, como vimos en el capítulo 1, algunos se habían hecho sus penthouse. Realmente el pueblo no estaba disfrutando en este momento del bien de estar en la tierra que Dios les había prometido. Ahora, en medio de este cuadro, está quizá una de las primeras lecciones en las que quisiera meditar en esta noche. Dos cosas. Por un lado, eh, hermanos, todo lo que el pecado trae consigo, absolutamente todo, es malo. Y parece, sí, claro, hermano, eso es obvio, ¿no? Pero lo que quiero comunicar es que, miren, el pueblo de Israel, ¿por qué está en esta situación? Porque se han apartado de Dios, porque han rechazado escuchar la voz de Dios, porque han una y otra vez ido en contra de lo que Dios tenía para ellos, hasta que Dios dijo, no más, a Babilonia se van. Y allá hizo juicio sobre ellos, allá hizo disciplina sobre ellos, allá los castigó, los reprendió 70 años, pero conforme a sus misericordias los llama, los trae de regreso. Pero lo que tienen al frente es un testigo verídico de que todo el bien que ellos creyeron tener mientras vivían en pecado fue efímero. ¿Sí me hago entender ahora? Es como cuando el Señor dice en Hebreos que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que qué, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, el pecado es experto en acortar nuestra visión. De manera que parece que el deleite que estamos recibiendo, el beneficio que parece que estoy alcanzando, es tan valioso como para echar a perder todo lo demás. Y luego nos encontramos en una tierra deshabitada, desierta, sin fruto, y a veces me he sorprendido diciendo, ay Señor, ¿por qué?
Hermanos, yo creo que, bueno, yo creo no, la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que no hagamos como ellos hicieron, o para que hagamos como algunos otros también hicieron para la gloria de Dios. En Pedro el apóstol dice que quien no tiene estas cosas, es decir, añadida la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, afecto, etcétera. Quien no tiene esto, tiene la vista como muy corta, es ciego, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. Mm, Necesitamos, hermanos, elevar nuestra mirada. Necesitamos encontrar valor en cosas más sublimes que la que este mundo nos ofrece. Estamos cambiando las cosas de eterno valor por dolor, por sufrimiento. Y cuando lo decimos aquí, uno dice, no, hermano, claro, o sea, mal negocio, uno no hace eso. Pero salimos a la calle en el diario de nuestra vida y nuestra vista vuelve a ser tan corta. Hermanos, estos escenarios en la vida de un hijo de Dios no son gratos. Ruego al Señor que no hayan tenido esa experiencia, pero son escenarios dolorosos. Y entre más reflexionamos en cómo hemos llegado hasta aquí, porque eso es lo que es la fiesta de los tabernáculos. Es decir, cuando miramos el alto precio que ha sido pagado, cuando miramos al Hijo Eterno de Dios entregándose en el Calvario, cuando vemos un Dios que nos ha amado con amor eterno, que desde antes de la fundación del mundo había pensado nuestra salvación, cuando vemos cómo en nuestro peregrinar una y otra vez el Señor nos ha sostenido a pesar de nuestra rebeldía, ¿cómo podríamos pensar que el fruto del pecado pueda tener algo de buen sabor? ¿Me hago entender? El problema con, no es que tenga un problema, pero el problema con la santidad tiene que ver con el deleite que seguimos queriendo obtener del pecado. Ser santo no es una carga, ser santo no es un problema, pero la dificultad que tiene el pueblo de Dios para abrazar la santidad es que todavía saboreamos lo que sea que nos sabe el pecado. Para mí esto es un triste recordatorio para el pueblo de Dios aquí, del sitio a donde habían tenido que llegar para medio recapacitar en el Dios cuyo nombre era invocado en medio de ellos. Y digo medio recapacitar, hermanos, porque el resto de la historia del pueblo de Israel, hasta el día de hoy, tristemente muestra que su corazón no volvió de Babilonia, su corazón no ha salido de Egipto, su corazón no se ha vuelto a su Dios.
y no sé si fue aquí o en Pereira, el hermano Luis decía, fue él, no recuerdo. Ay, Jaimito compartió algo de eso el miércoles. Hermanos, ¿qué nos tiene que pasar para que tomemos a Dios en serio? Y el hecho que nos pase algo no va a garantizar que volvamos a Él. Pero ¿qué tendría que pasarnos, hermanos? Si tuviésemos que examinar nuestro corazón y de alguna manera evaluar la sensibilidad que haya en él hacia Dios, ¿será que con un, mijo, preste atención sería suficiente? ¿O tendría el Señor que pegarnos una revolcada y dejarnos casi muertos para que escuchemos su voz? Hermanos, y créanme, yo sé que ustedes saben, pero se los digo porque es una lucha en mi propio corazón. Y porque el bien de Dios para la iglesia pasa por corazones que sean sensibles a Él, por corazones contritos y humillados. Quiera el Señor, hermanos, seguir extendiendo sus misericordias, porque usando la imagen de aquí, deberíamos estar celebrando los tabernáculos, pero estamos arruinados. No hay que compartir, no hay que ofrecer, no hay que traer. Pero vamos a seguir eh, en el relato. Pero es importante tener esta imagen, porque cierto, hay, de cierta manera también hay tristeza por la situación. Pareciera ser que ni siquiera celebraron la fiesta, no tienen el templo, o sea, muchas cosas han perdido el sentido para ellos por su falta de intimidad con Dios. Y el Señor entonces en el versículo 2 les dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Una vez más, lo que vimos en el 1:1, bueno, en el 2:1, el Señor hablando, la repetición de las frases que más se repite aquí es, declara el Señor, dice el Señor, palabra del Señor, es lo que más se repite en Ageo. De hecho, en este discurso, que es el segundo discurso, en estos 9 versículos, esa expresión se repite muchísimo más que en los otros 3 discursos. Y el Señor entonces comienza mencionando otra vez, como en el 1:1, a Zorobabel y a Josué, aunque en este caso se hace mención directa del pueblo, cosa que no se hizo en el 1:1. Pero rescatamos entonces otra vez la que debe ser la dinámica del pueblo de Dios. Es decir, cómo el pueblo de Dios funciona, cómo se desarrolla y cómo es eso. Bueno, el pueblo de Dios sirve al Señor con un mismo fin, ¿cierto? Es lo que hemos estado viendo. Todos se pusieron de acuerdo para qué? Para reconstruir el templo. Vamos a continuar. El pueblo de Dios sirve con un mismo fin, unidos los unos a los otros, mientras cada quien desarrolla su papel. Es decir, Josué y Zorobabel eran representativos del liderazgo del pueblo en temas políticos y en temas religiosos. Sin embargo, ellos y el pueblo son un solo hombre haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Aunque cada quien tenía roles distintos, aunque cada quien tenía papeles diferentes, pero cada quien haciendo la obra del Señor tal y como Dios lo había descrito. El pueblo en general, con voluntad y agrado, no siendo un obstáculo, no siendo detractor de aquellos que les dirigían, unidos a ellos, reciben y comparten la visión de a dónde Dios
les quiere llevar. Entonces, estos que son representativos del liderazgo del pueblo, no solo son obedientes, no solo comunican la idea de Dios, sino que son un ejemplo, son los primeros responsables en darse a la tarea de ocuparse de la obra de Dios. El liderazgo es vital para infundir al pueblo la visión y para movilizar al pueblo tras los propósitos de Dios. Pero eso, de eso hablamos bastante en el capítulo 1. Vamos al versículo 3, a ver qué tanto logramos aquí. El Señor habla primero o menciona Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo. Y el Señor hace una pregunta bien interesante. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Ahora el Señor habla al pueblo respecto a la edificación misma. El Señor no se ha pronunciado acerca del look del templo como tal. Él les dijo, hey, necesitamos reconstruir el templo, vamos a hacerle manos a la obra, por eso están recibiendo maldición, por eso no están prosperando, por eso no reciben el bien que deberían, porque mi casa está desierta. Están todos felices en su propia casa, echando pecho con su mecedora, pero la casa, que es la que marcaba la identidad del pueblo, la casa del Señor, está desierta. Vamos a hacer. Y la gente, bueno, sí, vamos a hacerle. Pero ahora empiezan y en la mente del pueblo están sucediendo cosas respecto al edificio. Y entonces el Señor les habla con respecto al edificio. Para entender mejor esto, vamos a ir a Esdras. En Esdras capítulo 3. No es este momento, pero lo que está pasando aquí es muy probablemente lo que está pasando acá ahora. En Esdras capítulo 3, el pueblo acaba de llegar de Babilonia, unos deportados, entre esos vino Zorobabel y Josué, y como ellos venían a reconstruir el templo, lo primero que hacen es poner las bases del altar e inauguran ahí un pequeño altar para comenzar a hacer sacrificios. Ese fue como el paso inicial. Cuando están haciendo este trabajo de fundamento primero, dice el versículo 8, dice, y en el año segundo de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años para arriba para dirigir la obra del Señor. Entonces Josué con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros a la casa del Señor. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, o sea, el de Salomón, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo,
porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Ese no es este momento de capítulo 2 versículo 1 de Ageo, pero es lo que está pasando en medio del pueblo. Llegan, echan los cimientos, los que nunca han tenido templo, ve qué tan bueno, los que ya tuvieron templo, qué tristeza este templo. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque no era tan espléndido. El de Salomón, el templo de Salomón fue una obra supremamente ostentosa. Ustedes saben cómo nos ponemos aquí el domingo por la mañana, cuando el sol medio pega en alguno de los panorámicos de los carros y se mete el resplandor. Sí, sí lo han notado. Bueno, el templo de Salomón estaba forrado en bronce. Todas las paredes, todo estaba forrado en bronce. Imagínense que un rayito de sol penetre allí. O sea, el resplandor era tremendo. Solo por dar un detalle. Este templo de Salomón estaba lleno de oro, de trabajos de orfebrería finísimos. Y ahora están colocando unos palos que consiguieron ahí en el monte porque la madera que tenían que usar la estaban gastando. Ahora están levantando paredes con lo que hay. Y algunos dicen, no, ¿qué es esto? Qué tristeza. En lo que hemos caído. Del templo tan bonito que teníamos, ahora mira lo que tenemos. En este momento, ya han pasado varios años, van a retomar el trabajo, pero el Señor que conoce los corazones dice, bueno, seguro hay todavía ahí en el corazón como ese dolor porque este otro templo no es tan bello. Y el Señor entonces está combatiendo una tentación muy común que hay para nosotros, pero que no vamos a alcanzar a ver hoy. Pero el Señor habla al pueblo queriendo consolar el corazón del pueblo, queriendo que el pueblo pueda mirar en la dirección correcta y hallar plenitud en lo que hacen, que su corazón no esté dividido. Es entendible que algún viejito de estos, un anciano, pues ustedes me entienden, ¿no? De los que salieron de Israel, que conocieron el templo y ahora regresan, oye, es entendible que estén tristes, o sea, yo también estaría aburrido. El tronco de templo tan bonito y luego quedar por ahí en una chocita. Pero miren, y les decía ahorita que quería resaltar dos cosas en el versículo anterior. Pero la segunda tiene que ver, hermanos, con las continuas misericordias del Señor. Sí, el pecado es desastroso. Sí, somos profundamente tontos cuando creemos que vamos a sacar algo bueno del pecado. Sí, es un panorama desolador ver los estragos de lo que el pecado hace en la vida del hombre. Pero hermanos, qué consuelo son las misericordias del Señor. No son una excusa, no son una razón para tratar a Dios con desprecio y seguir en pecado. Pero hermanos, cuán grandes son sus misericordias. Que de esa ruina el Señor se proponga levantar de nuevo a su pueblo y tomar gloria en medio de ellos y que su nombre sea glorificado. Qué precioso es saber que el Dios al que adoramos es uno clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar. Una vez más, no usemos nuestra libertad como pretexto para pecar, pero
¿Qué esperanza podríamos tener sin las misericordias del Señor? ¿A dónde podríamos ir, como dijo Pedro? Solo en Él hay palabras de vida eterna. ¿Cómo escapar aún de los estragos, de la miseria que el pecado haya podido traer a nuestra vida, si no es por sus misericordias? Pero hermanos, esto tiene que conmover nuestro corazón. Esto tiene que llevarnos a una vida rendida, a una vida devota, a una vida enteramente consagrada a aquel que se entregó por nosotros. Bien decía un predicador, y no es el tema ahora, pero tengamos cuidado, hermanos, de no traspasar los linderos de la misericordia de Dios. Porque sus misericordias se renuevan cada mañana, como de la tierra a los cielos es su altura. Pero hermanos, su misericordia tiene límites y a veces somos tan necios que los traspasamos. Pero gloria al Cristo bendito, al que adoramos, porque ha extendido sus misericordias para con nosotros. Porque aún hoy han sido renovadas. Aún hoy hay esperanza para el pecador, para nosotros también. Le fallamos tanto. Hermanos, que esto anime nuestros corazones, pero que nos lleve postrados al Señor para terminar cualquier tipo de juego con el pecado en nuestra vida, para sacar de nosotros todo aquello que estorba la plenitud de sus misericordias para con nosotros. Padre, gracias, porque solo tú eres Dios. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias por abrir nuestros ojos, Padre bendito, para que no seamos seducidos ante las trampas del pecado, para que no seamos engañados creyendo que el deleite temporal que el pecado ofrece vale la pena a largo plazo. Permite, Señor, que podamos levantar nuestra mirada de lo momentáneo y terreno para ver cuán miserable, cuán ruin es el fruto del pecado. Que podamos levantar nuestros ojos aún más y contemplar, comprender, Señor, cuán grandes son tus misericordias para con nosotros, cuán compasivo eres, Señor, porque lo único que merecíamos era el juicio y la muerte. Padre, qué vida más plena puede haber que la que tú das. Qué mayor gozo que el que viene de la comunión contigo. Qué mayor seguridad y consuelo que el que tu espíritu trae al corazón de tus hijos. Padre, ¿cómo intercambiar esto por la ruina del pecado? Permítenos ser advertidos, Señor, que tu palabra anide en nuestra mente y corazón, de manera que podamos permanecer firmes, Señor, ante las acechanzas, de manera que podamos
refugiarnos en tus misericordias para vivir como es digno de la vocación con que nos has llamado. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, porque solo tú puedes salvar, porque eres tú quien nos sostiene, porque eres tú quien nos guiará aún más allá de la muerte. A ti, Señor, la gloria hoy y por siempre. Amén.